veraneantes que sin duda se llevarán un grato recuerdo. 11:44. Vamos a ir a otro tema. El Ministerio de Salud informó de una positividad de exámenes PCR de 11,44% a nivel nacional. Es la cifra más alta desde abril del año pasado y se reportaron más de 7.000 casos en el día de hoy. Pero el fin de semana ya vimos, se alcanzaron los registros más altos de casos nuevos desde el inicio de la pandemia, sobre los 9.000. Bueno, vamos a profundizar en esta situación y sobre todo tratar de entender el escenario que genera todo este aumento de contagios en el sistema de salud. Estamos en contacto con la vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, Cecilia Luengo. ¿Cómo está, doctora? Gracias por el contacto. Hola, buenos días. Buenos días, gracias por conversar con nosotros. Cecilia, bueno, hemos visto este aumento de casos, las proyecciones en algunos casos llegan a ser bien sorprendentes por lo que puede ocurrir en las próximas semanas. Pero respecto a lo que ha ocurrido hasta ahora, ¿cómo han visto ustedes el sistema de salud, en particular los sectores de urgencia o de las unidades de cuidados intensivos debido al aumento de casos que se ha visto? ¿Ha habido una repercusión ya? A ver, sí ha habido una repercusión, pero bastante menor que en lo que podríamos decir que fueron las olas anteriores, la primera y la segunda ola. En esas oportunidades ambas, al parecer, las variantes de coronavirus eran más letales y producían casos más graves, o bien, y esto puede ser sumatorio, no teníamos tanto efecto de la vacuna porque teníamos un menor porcentaje de la población vacunada y vacunada con un número creciente de dosis, lo que hace que los casos que tenemos ahora sean bastante más leves en su mayoría. Por lo tanto, si bien tú puedes ver que estamos llegando, ayer ya se declararon cerca de 9.000 casos, que fue una de las cifras más malas durante la segunda ola, sí. Y tú hablabas de un 11% de positividad cuando tuvimos un 13% de positividad en algún minuto durante la segunda ola. Si bien estamos rodeando en ese sentido los mismos números que el pic de la segunda ola, nos encontramos ahora en una situación donde los pacientes que están en unidades de cuidados intensivos o en intermedio por COVID son un número muy escaso, así como también sí. Los pacientes que han fallecido por COVID, doctora, constituyen también un número muy bajo. Sí, doctora, es interesante ver el cuadro clínico también que se genera. ¿Qué es lo que han visto ustedes hasta ahora respecto a la variante Omicron? ¿Qué cuadro clínico es el que genera en los pacientes que llegan a atenderse a los sistemas de salud? A ver, a diferencia de las variantes anteriores, que eran más bien muy agresivas en términos del ataque al pulmón y por lo tanto la disminución severa de la oxigenación y la necesidad en muchos casos de ventilación mecánica y las secuelas al mismo tiempo en los pacientes que sobrevivían, lo que estamos viendo con esta variante Omicron es que ataca menos fuertemente al pulmón aparentemente, generando una insuficiencia respiratoria más leve por un tiempo más acortado y que tiene síntomas que más bien asemejan más una infección respiratoria alta, como un resfrío. En esas circunstancias se viene pareciendo más a lo que es un resfrío común o a una influenza que las variantes anteriores. Y tenemos gente que hace fiebre, pero no tanto, gente que tiene tos, gente que tiene congestión nasal, gente que tiene dolor de garganta, que tiene disfonía y no tantos síntomas extrarrespiratorios como las variantes anteriores. No estoy diciendo que no las haya, sino que hay menos. Claro, exactamente. ¿Y eso significa, por ejemplo, que ante estos cuadros más leves no siempre es necesario el uso de ventilación mecánica, por ejemplo? Claro, en el fondo la ventilación mecánica es un apoyo cuando tu capacidad de respirar por ti mismo excede en el fondo lo que tú puedes dar. En el fondo el ventilador tiene dos funciones. Por una parte te puede dar oxígeno, pero yo te puedo dar oxígeno mediante una mascarilla hasta el 100% sin necesidad de usar un ventilador mecánico. Pero si tú te cansas al respirar, porque el ejercicio, en el fondo, el esfuerzo que tienes que hacer para respirar es demasiado para tu capacidad, entonces
yo te tengo que poner en un ventilador mecánico para que el ventilador haga ese esfuerzo por ti. Y esa es la principal indicación de la ventilación mecánica. Y en este minuto eso no está en el fondo tan presente porque el nivel de, como te decía, inflamación de los pulmones es menor y por lo tanto la gente no tiene tanto este problema de ahogo y principalmente de esfuerzo para respirar. Eso es una buena noticia de todas maneras, ¿no? Significan cuadros más leves. Doctora, ¿y qué es lo que están viendo ustedes en la zona norte del país? Porque la situación que describíamos es el promedio a nivel nacional o son los datos agregados, digamos, a nivel nacional. Pero en la zona norte hemos visto, por ejemplo, en Tarapacá, un aumento que viene desde antes y con niveles mucho más altos de positividad también, por sobre el 24% ayer, por ejemplo. ¿Se ha visto algún problema desde el punto de vista de la disponibilidad de camas o de la posibilidad de atención en los sistemas de salud allá en el norte? Bueno, obviamente, lamentablemente, si bien la mayor parte de los casos de Omicron son leves, a medida que aumenta la positividad y aumenta el número de personas contagiadas, de todas maneras aumenta la cantidad de personas que puede hacer un cuadro grave, sobre todo si tomamos en cuenta que hay personas que aún no se vacunan o personas que tienen sus dosis de refuerzo un poco atrasadas en relación a que sabemos ahora que a medida que va pasando el tiempo, el efecto de la vacuna va disminuyendo y por lo tanto necesitamos una cierta periodicidad en la vacunación. Si no, nos volvemos todos más susceptibles a desarrollar un cuadro grave en vez de un cuadro leve. Entonces, claro, a medida que yo tengo más casos, de todas maneras existe la posibilidad de que hayan cuadros más severos. Además, si bien esta variante ataca menos fuertemente al pulmón, que era la principal causa de ocupación de las unidades de cuidado intensivo, sí se ha visto que mantiene algunas características de agresividad y de compromiso del COVID, como es que puede afectar a otros sistemas. Se han visto casos de desarrollo de diabetes tipo 1 asociada a la infección de COVID. Igualmente causa estos síntomas crónicos del long COVID y las secuelas de COVID, que también son bastante invalidantes para la gente que las sufre. Entonces, si bien el cuadro agudo puede ser bastante leve en la mayoría de la gente, cuando tú aumentas la cantidad de gente infectada, obviamente igual vas a aumentar el número de casos que pueden llegar a ser críticos en los pacientes más susceptibles y de todas maneras está expuesto a las consecuencias más crónicas de este virus, que también son bastante invalidantes. Sí. Doctora, entre los cambios que anunció el Ministerio de Salud el día de ayer, hay uno que tiene que ver con la trazabilidad de los contagios por las nuevas modificaciones del Ministerio de Salud. Esto fundamentalmente tiene que ver con hacer más eficiente el proceso y dada la cantidad de casos también. ¿Cómo ven ustedes esa medida? Porque en la medida en que no hay trazabilidad, me imagino que eso va repercutiendo también en el contagio, por ende en el uso del sistema de salud. Sí, la verdad es que eso podríamos decir es una apuesta de el MinSal en ese sentido. Se está apostando a que como esta variante produce casos más leves, en el fondo no sería tan necesario aislar a los que llamábamos contactos estrechos para no, digamos, aumentar en demasía la cantidad de gente con licencias médicas y el ausentismo laboral, sino solamente tener un aislamiento de los que son casos sintomáticos. Sin embargo, y entendiendo la necesidad de que a medida que aumentan demasiado los casos se hace difícil trazar a los contactos estrechos, de todas maneras esa es una medida que podríamos decir administrativa y una medida económica, pero eso no se condice o no quiere decir que desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista epidemiológico estas personas que han estado cercanas a un paciente COVID positivo sintomático no sean contactos estrechos y no puedan, aún estando asintomáticos, ser portadores del virus y por lo tanto repartirlos si permanecen en el fondo expuestos y rodeándose de mucha gente a seguirlo difundiendo.
y mientras este virus se sigue difundiendo, aumenta el número de personas infectadas y potencialmente el número de casos sintomáticos, aunque sea leve. Entonces, es una apuesta, pero puede tener consecuencias leves, pero también puede tener consecuencias en términos de que, como yo no estoy obligando a los contactos estrechos a, en el fondo, aislarse, en términos de que lo estoy dejando a su responsabilidad completa y a su conciencia, ellos también, en el fondo, pueden tener la posibilidad, lamentablemente, de, si son positivos y son asintomáticos, seguir expandiendo el virus. Doctora, y de todas maneras aumentar el número de contagios. Sí, claro. Doctora, y en este momento además hay un tema comunicacional bien relevante que ha cobrado mucha importancia. Los expertos han hecho ese llamado también a ser responsables los mensajes que se entregan respecto a este momento en particular, para mantener sobre todo las medidas de cuidado. Y ahí hay un tema que me gustaría conocer su opinión, que tiene que ver con lo que ha ocurrido en el Congreso, donde una parlamentaria ha dado positivo por COVID-19, no tiene su esquema de vacunación completo, y ese es el punto que nos interesa abordar. Y eso envía una señal también desde el Congreso. Es una parlamentaria, cierto, pero bajo su responsabilidad, con el cargo que tiene, el mensaje que ella puede enviar es relevante. Me gustaría conocer desde su visión, de ustedes que están también en esa primera línea, como se denomina en algún momento, ¿qué le parece a usted la actitud de la parlamentaria y la decisión de no vacunarse? A ver, es absolutamente, o podría decir, no es comprensible desde el punto de vista de una figura que tiene un cargo público. No hay que olvidar que, en el fondo, yo como persona particular puedo tener la opinión, en el fondo, que yo quiera, y puedo, en el fondo, no estar obligado, si la ley así no lo ha determinado, a vacunarme. Pero desde el punto de vista de las personas que tenemos un rol público, ella, por el cargo que tiene de parlamentaria y que en ese sentido es una empleada pública, yo como profesional de la salud, es una obligación moral, es una obligación comunicacional y es una obligación de salud estar vacunado y ser, en el fondo, un portavoz de lo que significa, en términos de manejo de la pandemia y de salud pública, el hecho de vacunarse. Yo, en ese sentido, creo que debiera ser una obligación, al menos para los empleados públicos, estar vacunados, y para los profesionales de la salud, porque nosotros somos, en términos de profesionales de la salud, quienes estamos a cargo de cuidar y de tratar a la demás población. Por lo tanto, nuestro primer deber es poder estar sanos y no tener el riesgo de ser portadores asintomáticos e incluso de la enfermedad, para poder cuidar a nuestros pacientes y no contagiar a nuestros colegas. Y en el caso de ella, como figura pública, como empleada pública, como legisladora de la nación, debería tener, en el fondo, la misma conciencia de que, desde ese punto de vista, esto es una pandemia y estamos, en el fondo, jugando con decisiones de salud pública, de cosas que afectan a toda la nación a la que supuestamente ella está sirviendo. Y a pesar de la voluntariedad, por supuesto, que se ha establecido para el proceso de vacunación. Un tema interesante para analizar, sobre todo por los mensajes que se envían en este contexto. Doctora Luengo, muchas gracias por su tiempo, gracias por conversar con nosotros a esta hora, muy amable. Muchas gracias a ustedes por el contacto.